pero muy buenos días. Dios los bendiga. Dios es fiel y lo mejor está aún por venir. De eso se trata nuestra vida. Creer que siempre el Señor está presente y lo mejor viene. Aún en medio de la hecatombe o las situaciones difíciles que vivimos, Dios está presente. Muy bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Los hermanos que están aquí hoy en la iglesia, primer domingo del año. Celebro con cada uno de ustedes que ha llegado, sí, luego de las fiestas, luego de un tiempo distinto y raro, algunos solitos en casa, ya no en las grandes fiestas, pero sí reflexionando en el año que está pasando, en un año nuevo con el Señor. Así que bienvenidos todos los que están hoy, el primer domingo del año, aquí en Istruma, en tu casa, ¿sí? En tu casa. Y a todos los que nos están viendo a través del Facebook o los distintos medios sociales, muy bienvenidos. Les recuerdo, si alguno todavía no ha recibido de la semana pasada, todavía quedan algunos boletines de oración o revistitas de oración de todo el año, la que usa Fanny, y todos los domingos estamos orando, que tienen muy buenos temas de orar, pero también cómo orar. Así que si alguien necesita más, arriba de sus mesas tienen, si no, los piden, como también los calendarios de oración, que es para poder llevar a su casa y estar orando. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Sé que también hay familia que está visitando a Amador y Mimi desde la frontera, pero la frontera de acá más cerquita, de Texas, no tan lejos. Así que muy bienvenidos a la casa del Señor. Bien, contentos viendo a Wanda, que todavía está por aquí. Sí, ya pronto estaremos viendo a un integrante más de la familia. Estamos muy contentos. Bien. Mis hermanos, vamos a comenzar una serie de casi un poco más de 2 meses que vamos a estar trabajando, estudiando el libro de Éxodo. Me encanta ver cómo Dios hace las cosas, porque también en los estudios de adultos que tenemos los domingos por la mañana, los invito a que no falten, 9:15, han comenzado también una nueva serie que tiene que ver con los fundamentos del Evangelio, poder estudiar toda la Biblia durante todo este año. Y al empezar en Éxodo estamos comenzando con temas que se conectan. ¿Por qué? Porque están empezando con Génesis y el libro de Éxodo es una conexión directa con Génesis. Es más, el libro en el original comienza con la palabra y. El libro de Éxodo, ¿sí? En español comienza, estos son los nombres, pero en el original, en hebreo, empieza con la palabra y. Como, es decir, cuando usa la y en algo es como una conexión, ¿no? Es decir, Fanny y Guillermo. Fanny y Guillermo. Entonces es Génesis cuando termina y comienza. Entonces es todo un bloque, ¿sí? Que va a estar hablando de las promesas del Señor. Y una de las cosas lindas es que no solamente estamos estudiando el Antiguo Testamento para aprender y conocer más, sino para ver a Cristo detrás de esto y ver su salvación, ver su presencia y ver cómo este Dios de hace siglos atrás es el mismo Dios de hoy, tan vivo y tan eficaz y tan fuerte como hoy y como ayer. Así que, mis hermanos, vamos a estar basándonos en la historia de Éxodo. Rápidamente vamos a tratar de hacer un panorama de qué se trata. El libro de Éxodo trata, como dice el libro, pusieron en español o en latín, Éxodo, que tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, habíamos quedado en Génesis al final que había un hambre tremenda en Canaán y José, recuerdan cuando a José lo venden y demás, José va a estar en Egipto y toda su familia se va a mudar a Egipto. El libro de Éxodo retoma la historia de José ya en Egipto, su familia, pero todos habían muerto. ¿Sí? Cuando todos habían muerto. Iba a tratar de cómo el pueblo de Dios estaba siendo esclavizado, sojuzgado, cómo Dios levanta un libertador y cómo Dios llama a ese libertador de una manera tan tremenda. Y ese libertador se enfrenta con el faraón, con el líder de Egipto, con el rey de Egipto, y logra que su pueblo pueda salir hacia la tierra prometida. Sabemos nosotros que el pueblo de Dios vagó por 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Pero algunas cosas van a suceder en ese entonces. ¿Sí? Dios había prometido 2 cosas al pueblo de Israel: ser una gran nación y darle
su tierra, una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Esa era la promesa de Dios. A Abraham le dijo, te levantaré y te haré una gran nación, y en ti y en tus hijos bendecirán a todas las naciones de la tierra. Así que vamos a estar retomando, por eso yo puse el título de esta mañana, ¿sí?, bajo el título grande de Éxodo, lo mejor estar por venir. El título de hoy domingo es su historia, es nuestra historia. La historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Vamos a ver por qué. Hoy estuvimos estudiando en la escuela dominical o en el estudio de adultos algo que tiene que ver con, se llama tipología, ¿sí? Aquel que no recuerda o no entiende qué es, no le voy a decir, venga el domingo y aprenda, ¿sí? Me parece buena idea, ¿no? Venga el domingo y ahí aprende de qué se trata, porque vamos a estar hablando un poquito de eso en estos días. ¿Por qué decimos que está tan relacionado con nosotros y con Cristo? ¿Sabe que en 1 Corintios la Biblia dice que Jesucristo es nuestra ¿qué? Nuestra Pascua. ¿Y cuándo se instauró la Pascua? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. La última noche, allí cuando cae la muerte sobre los primogénitos y debían comer rápido y pintar con los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, representa, simboliza. Y por eso Corintios dice que Jesucristo es nuestra Pascua, es la liberación de la esclavitud. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto hacia la libertad de la tierra prometida. Nosotros a través de Cristo salimos de la esclavitud del pecado hacia una vida eterna, plena, abundante, para disfrutarla hoy y siempre. Bien, entonces estamos listos para, como dicen algunos, estamos preparando, calentando motores para ver de qué se trata. Mire, esta serie estoy muy, muy entusiasmado, aunque alguno me dijo, pastor, ¿usted no ve las noticias? ¿No ve que el estado de Luisiana está todo rojo con coronavirus? ¿Usted no ve que hemos tenido hace unos días atrás 6.700 casos de coronavirus? ¿Usted no ve que en la iglesia tenemos gente enferma con coronavirus? Sí, yo veo todo eso, pero también sé que lo mejor está por venir. Como decía Fanny, no están confiando ni en carros, ni en caballos, ni en política, ni en vacunas. Nuestra fe y nuestra seguridad está en Cristo. Tampoco esto quiere decir que vamos a andar sin máscaras, que vamos a andar sin gel. Así que les animo, en este tiempo yo me saqué la máscara para subir, ustedes que me han visto, he tenido la máscara todo el tiempo. Mantengan sus máscaras puestas, mis hermanos, cuidémonos, vengamos a la casa del Señor, celebremos, pero mantengamos las máscaras. No sabemos quién está infectado y quién no, porque muchos están sin síntomas. Pero entonces, si yo me pongo la máscara, yo estoy cuidando. Si yo tal vez soy asintomático, estoy cuidando a otro que no está teniendo. Así que yo les animo que cuando se levanten de sus mesas, pónganse las máscaras. Y si no, hay máscaras afuera para que ustedes puedan usar. Perdóname que insista con eso, pero tenemos que ser responsables y cuidarnos. Y hacer lo posible que no cerremos nuestros templos y podamos seguir adorando al Señor. Acompáñenme a la Biblia, ¿sí? Allí al libro de Éxodo. Vamos a estar basándonos hoy durante Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, todos los dos capítulos, pero no vamos a leer todos los dos capítulos, ¿sí? Sino que vamos a leer el capítulo 1 desde el verso 6 en adelante. Bien, sí que les recuerdo, los que están viéndonos por internet y los que están aquí, usted puede bajar la aplicación Biblia. Y allí en la aplicación Biblia usted tiene no solamente el texto bíblico, sino todas las notas y los apuntes del sermón. Y usted puede darle guardar y los guarda y los cuida y les puede servir para los estudios bíblicos. Póngase de pie conmigo y vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos Éxodo capítulo 1 desde el verso 6 en adelante. Dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él,
para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más oprimían, tanto más se multiplicaban y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias por hoy, por la libertad que nos das de compartir tu palabra, abrirla en libertad. Pero Señor, también recordamos todos aquellos que están sufriendo y no queremos poner en tus manos a aquellas personas de nuestra congregación o de cualquier lugar que está hoy sufriendo tiempos difíciles, ya sea por el COVID, pero también en situaciones graves, Señor, accidentes, enfermedades, situaciones difíciles. Señor, ponemos a todos ellos delante de tu presencia y clamamos para que tú hoy nos hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Vamos a ver cómo hago para poder resumir en pocos minutos todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir. Bien, mis hermanos, ¿por qué estudiar el libro de Éxodo? Hay 4 razones por las que creo que hoy nos vale la pena que nosotros estudiemos. 1, porque vamos a conocer mejor a Dios. Vamos a conocer mejor a Dios. Si entendemos la historia, cómo ellos sufrieron, vamos a entender mejor a Dios. Pero también vamos a comprender mejor a Jesucristo, vamos a entender mejor su redención, vamos a comprender mejor su evangelio. Pero también vamos a entender mucho mejor cuál es la misión de Dios y cuál es nuestra misión, cuál es la tarea del Señor y cuál es nuestra tarea. Y obviamente también nos va a ayudar para el día a día, para cada cosa de todos los días, cómo aprender a vivir nuestra fe en el diario vivir, cómo aprender a vivir nuestra fe en los temas que vamos a estar viendo temas como Dios protege a los niños, cómo Dios saca a su pueblo, cómo Dios actúa. Vamos a aprender tantas cosas que nos van a ayudar a nosotros a comprender y cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a girar con 3 frases o 3 conceptos durante esta mañana. El primero va a ser la condición de Israel, la condición de Israel. Luego vamos a estar viendo el carácter del líder, el carácter de Moisés, ¿sí? La condición, el carácter. Y por último vamos a estar viendo el cuidado del Señor, ¿sí? Las 3 C. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el primero, la conducta de Israel. Si ustedes leyeron, vieron que dice el texto, murió José, murieron todos sus hermanos y murió toda esa generación. A veces, uno cree que la presencia del Señor muere con el cristiano, con el creyente. ¿Sí? Mi abuelita era cristiana, pero ya nosotros ya no somos tan muy cristianos. Mis hermanos, Dios es fiel con todas las generaciones que le buscan y le teman. Mis hermanos, así que aunque había muerto José, aunque había muerto sus hermanos, aunque había muerto toda su generación, Dios no había cambiado. Era el mismo Dios que los había llevado hasta allí, hasta Egipto. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es la condición? La condición que vemos es que dice, los egipcios los oprimían, les ponían impuestos pesados, los transformaban en esclavos, trabajos forzados, edificaron 2 grandes ciudades. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaba. Mis hermanos, acá en medio de este tiempo duro y difícil se va cumpliendo una promesa. Haré de ti una nación grande. Cuando la familia de José llegó a Egipto, llegó una familia. Cuando van a salir en el Éxodo va a salir un pueblo, una nación. Dios cumplió, aún en medio de los desastres, se estaba formando una gran nación. Y a pesar de la opresión, a pesar de todo, estaban siendo bendecidos. Miren, hay mucho tiempo que hay distintas opiniones y yo no quiero simplemente decirles que hay algunos que piensan que tardó desde el tiempo que José llegó
al Éxodo unos 200 años y otros hablan de unos 400 años. El punto es que pasaron muchas generaciones, ¿sí?, para poder comprender esto. Así que, ¿qué condición había? Miren, había por lo menos 3 tipos de esclavitud que vemos en el texto y una que la podemos deducir. Había una esclavitud política, había una esclavitud económica y había una esclavitud social. Había una esclavitud política porque ellos eran inmigrantes, eran minoría étnica, habían llegado a refugiarse en Egipto y ahora están siendo objeto de burla, objeto de discriminación. Dice que el faraón dijo, tratemos con astucia con ellos, aprovechémoslo, usémoslo. Por eso digo que había una estrategia del gobierno para poder sojuzgarlo, había una esclavitud política. Ellos no tienen derechos, ellos aunque hayan nacido en Egipto, no son egipcios. Aunque hayan nacido en Egipto, aunque hayan vivido por siglos aquí en Egipto, son un pueblo distinto a nosotros que nos puede hacer daño. Por lo tanto, vamos a oprimirlos, son una amenaza para nosotros y vamos a mantenerlos allí, en un gueto, encerrados, aislados. Yo quiero ver una cosa interesante en esto. El pueblo de Israel habían pasado cientos de años, pero se mantenía fiel a sus costumbres y eran identificados como pueblo. Mis hermanos, usted sabe que por muchos años, cuando llegamos a los Estados Unidos, nosotros como hispanos, muchos llegamos aquí para mejorar económicamente, ¿sí o no? Llegamos aquí, otros porque nos están persiguiendo los deudores o nos están persiguiendo políticamente. Por distintas razones hemos llegado a este país o por los desastres naturales, ¿sí o no? ¿Por qué llegó el pueblo de Dios a Egipto? Por un desastre natural. Había hambre y llegaron. Pero el pueblo de Israel no entendía mucho lo que Dios estaba haciendo. Y el libro de Éxodo nos va a mostrar que el pueblo cómo entendió y cómo entendió Moisés y cómo se movieron hacia adelante. Hoy, nosotros como hispanos tenemos que entender que Dios nos trajo aquí. Para muchos de nosotros esto puede ser nuestro Egipto espiritual. Pero nos trajo aquí, igual que llevó al pueblo de Dios a Egipto. ¿Para qué? Para formar una nación grande, pero ¿para qué? Para bendecir a las naciones. Estamos aquí porque Dios nos trajo para bendecir a las naciones. Así que tengan bien en claro que usted no está acá porque se vino, porque lo trajeron, porque mamá te trajo, porque quisiste venir o te obligaron a venir. Estás aquí porque Dios te trajo aquí. Y di esto amén, porque esto es así. Estás aquí porque Dios te trajo. No creas la mentira del diablo que viniste porque quisiste, porque te escapaste. Estás aquí porque Dios te trajo aquí para bendecir tu vida, bendecir a tu familia y bendecir, más allá, bendecir a las naciones. Pero bueno, volvamos al tema, esclavitud política, esclavitud económica. Le pusieron grandes impuestos, grandes cargas. Y si ustedes leen el texto allí, entre el 11, el 12 y el 13, va a haber palabras que dice, los oprimían, lo hicieron servir con dureza, amargaron su vida. ¿Sí? Hay una esclavitud económica, los están oprimiendo, les están sacando, están tratando. Mis hermanos, hoy más cerca de 30 millones de personas viven en esclavitud hoy en el mundo actual. Y mucho de esta esclavitud tiene que ver, por ejemplo, con el sexo. Hoy hay gente esclava. Mis hermanos, entonces hay una esclavitud política, hay una esclavitud económica, hay una esclavitud social, hay una organización desde el gobierno, ¿para qué? Para el exterminio de todos los niños, ¿sí? Genocidio, patrocinado, organizado por el Estado. Le dice el faraón a las parteras, maten a todos, cuando nacen los bebés, maten a los niños varones, a las mujeres déjenlas vivir. Y el texto nos cuenta que la líder de las parteras egipcias tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Y dice la Biblia que por no hacer esto fueron bendecidas por Dios. Pero cuando Faraón se dio cuenta, le dijo al pueblo, maten a todos los niños que nazcan, que sean varones, y a las mujeres déjenlas. ¿Por qué? Porque las mujeres podrán ser tomadas como esposas de egipcios y así también poder
diluir y destrozar una generación tras generación y poder hacer desaparecer en años una raza. La orden fue clara: maten a todos los niños. O sea, hay una esclavitud política, esclavitud económica, esclavitud social. Cualquier realidad, cualquier comparación con la realidad es mera coincidencia. ¿Hay países hoy que están oprimiendo políticamente a otros? Sí. ¿Hay opresión social? Sí. ¿Hay opresión económica? Sí. Pero ¿saben qué es la más grave de todas? Hay una opresión, una esclavitud espiritual. Hoy nuestro hermano, el pastor Montes, hablaba en la clase hablando de que el faraón, se habla de la tipología, entonces el faraón era un tipo o representa o se puede interpretar como Satanás, en este concepto de comprender de tratar de estar la historia. Esto no se trata de la lucha entre Moisés y Faraón, entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, sino es una lucha entre Dios y Satanás. Entre Dios y Satanás. Es más que la historia simplemente del Éxodo. Hay una frase que leí de un comentarista y me encanta y la quiero decir, que no era suficiente sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, sino había que sacar a Egipto de adentro de ellos. Muchos de nosotros podemos decir, yo siempre digo a algunos misioneros amigos que han salido de África hace 20 años y viven aquí en los Estados Unidos o en otro país, y uno dice, habrá salido de África hace 20 años, pero África no salió de tu corazón. ¿Conocen esa frase? Hemos salido de Honduras, pero Honduras sigue estando, ¿sí? Seguimos soñolando, ¿sí? Mis hermanos, la meta de Dios no era solamente sacarlos de Egipto, sino sacar a Egipto del pueblo. Quería salvarlos espiritualmente. Entonces eso es lo que está pasando con el pueblo en ese momento. Ahora quiero que vayamos al capítulo 2 y veamos el carácter de Moisés. Y para estudiar el carácter de Moisés, fíjense en el verso 2:11, más nos va a hablar un poquito. Todo el 2 no empieza: un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija, y así como nació. Pero en el 11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todos lados y mató al egipcio y lo escondió en la arena. En el libro de los Hechos, Hechos capítulo 7, si usted lee el Hechos capítulo 7, es un resumen de la historia de Moisés. Y va... ¿Perdón? No, por eso. Hechos capítulo 7 es un resumen del libro de Éxodo, de la vida de Moisés. Va a estar, si usted lee, va a aparecer, decir, y pasó 40 años hasta que Moisés mató al egipcio, y pasó 40 años Moisés en el desierto hasta que la zarza le habló, y pasó 40 años el pueblo de Dios en la peregrinación hacia la tierra prometida. Entonces, yo voy a hacer lo mismo, voy a usar este concepto de que está en el libro de los Hechos, que habla de Moisés, para poder dividir el carácter de Moisés. Vamos a dividir el carácter de Moisés en 3 etapas. En los primeros 40 años, Moisés tratando de ser alguien. ¿Por qué digo tratando de ser alguien? Moisés, vamos a repasar la historia rapidito. Moisés era un niño que nació, ¿sí? Dice que de la tribu de Leví, una familia tuvo un bebé. La mamá lo tuvo 3 años escondido. Recuerden, nació en una época que estaban matando a todos los niños. La mamá lo escondió, ¿sí? Pero imagínense lo que es estar una familia. Ahora ahí está la ecografía, ¿cómo se llama? No, el sonograma, para saber qué es varón o nena, ¿no? Y ahora ya tenemos todo un tema para descubrir el sexo. Pero hace muchos años atrás, lo que ustedes no saben, algunos no, pero no se sabía el sexo hasta que nacía, ¿sí? Así que imagínense, 9 meses, será varón, será mujer, será varón, será mujer. Y dice, ay, será mujer, ay, gracias a Dios. Ay, niño, es varón, ¿cómo lo escondemos? ¿Qué hacemos? Porque lo van a matar. Entonces esta mamá lo escondió por 3 meses, y cuando el niño ya era imposible esconderlo, lo preparó allí una canasta de papiro, de juncos, preparó, y puso para que no se inunde, puso allí al bebé, y
lo puso en el río, pero no lo puso para que se muera y que lo coman los cocodrilos, sino que muy astutamente lo puso cerca de donde la hija del faraón se bañaba, ¿sí? Y puso a su hija, a la hermana mayor, para que vea qué pasaba. Entonces, cuando la princesa estaba bañando, vio a ese bebé que lloraba, venía en la canasta, lo tomó, inmediatamente cuenta la historia que vino la niña y le dijo, ella se dio cuenta que era un hijo de hebreos. Entonces ella le dice, ¿quieres que busque quien lo cuide? Y ella le dice, sí, busca a alguien que la cuide y que va a ser como mi hijo y lo voy a adoptar, que lo cuide y que yo le voy a pagar. ¿Y quién fue que crió a Moisés? Su propia mamá, y le pagaron para que lo haga. Y cuando fue grande, fue ya al palacio. Y el libro, de hecho, nos va a contar, nos va a ampliar lo que dice acá, pero dice que él, claro, él se fue criado como un príncipe, fue criado como el hijo, es decir, como la hija, como el hijo de la reina, de la princesa. Fue criado, dicen las historias, por lo menos cuenta de que él, esto no está en la Biblia, pero hay referencias que él llegó a ser un gran líder militar dentro del pueblo egipcio y había estudiado, mis hermanos, en ese momento era la potencia mundial que había, así que obviamente los conocimientos estaban en esa nación y él había estudiado, había obtenido en las mejores universidades, mejores escuelas, había estudiado allí. Pero cuando llega, dice el texto, a 40 años, él tomó una decisión. Él sabía que él era hebreo, había sido criado como egipcio, pero cuando vio a un egipcio castigando a un hebreo, miró a todos lados y lo mató. Y escondió en la arena. Y al otro día vio a dos hebreos peleándose y le dijo, hey, no se peleen, muchachos, no se peleen entre ustedes. ¿Sí? Porque el Martín Fierro dice, si se pelean los hermanos, los devoran los de afuera. No, Martín Fierro no había nacido todavía, pero bueno, esa es la idea, no pelearse. Y le dicen los dos hebreos, lo miran porque para ellos era egipcio, le dicen, ¿quién te levantó a ti como juez y como príncipe para ordenar lo que tenemos que hacer? Y él se dio cuenta que ya sabían lo que había pasado. El faraón se enteró y lo quería matar. Y entonces él tuvo que huir y escaparse a una zona que se conoce como Madián, el desierto de Madián. Entonces la primera parte es estos 40 años donde él está en Egipto preparándose, tratando de ser alguien y luchando con su identidad, que en algún momento él se define cuál va a ser su identidad. Él decide ser judío, decide ser hebreo, por lo que nos cuenta la historia. Pero ¿qué cosas hay en esta historia que afectan y hoy nos pueden ayudar? Él hizo las cosas a su manera. No iba a liberar a su pueblo, pero lo hizo a su manera, impetuosamente. Aunque él era humilde, él actuó de una manera, quiso hacer las cosas de Dios a la manera de él. Ahora, vamos a la segunda etapa, los 40 años en el desierto, cuando se dio cuenta que no era nada. Imagínense, él sale escapando, corriendo de Egipto, príncipe, todo pintado, con todos los conocimientos, y llega al desierto. ¿Y para qué me sirve todo lo que aprendí en la universidad? ¿Para qué me sirve todo lo que estudié? ¿Para qué me sirve todo lo que me preparé? Si acá no puedo hacer nada. Lea la historia y es preciosa como él ayuda a unas mujeres que los pastores no le querían dejar que tomen agua a sus animales y tenían que esperar que todos los pastores se vayan para que recién las mujeres pobrecitas puedan servir el agua a sus animales. Él no, él las defendió, las anima y él les sirve el agua. Es muy interesante que una historia de Éxodo muestre un hombre sirviendo a una mujer cuando la cultura era totalmente distinta. Y ellas vuelven a su casa y le dicen, el padre dice, ¿qué pasó? ¿Volvieron tan rápido? Sí, un egipcio nos ayudó y nos dio agua. ¿Y dónde está? Por allá quedó. Pero mija, ¿cómo hace eso? Vaya y búsquelo y tráigalo que venga a comer. La historia corta, le dio una de sus hijas y se casó y vivió ahí 40 años. ¿Aprendiendo a hacer qué? Darse cuenta que todo lo que había aprendido no le sirvió y tuvo que aprender a ser pastor de ovejas y cuidar las ovejas. La humildad, la soledad. Tuvo que aprender en el desierto siendo nadie. Y Dios lo llevó allí. ¿Cuántos de nosotros tenemos que estar a veces en el desierto y darnos cuenta que no somos nadie para darnos cuenta de lo que Dios es en nosotros? Que lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa soledad del desierto para mostrarnos quién es
quién es Dios. Bien, y los últimos 40 años es cuando Moisés tiene ese encuentro con la zarza, entiende su llamado y va a Egipto y lucha, se enfrenta al faraón y está el enfrentamiento, esa lucha de poderes, las plagas de Egipto, la salida del pueblo de Dios, el cruce milagroso del Mar Rojo y cruzar hacia el otro lado, caminar los 40 años y llegar hasta la tierra prometida. Pero eso es otra historia, la veremos más adelante. El carácter del líder, el carácter de Moisés. Y quiero terminar estos minutitos con el último punto que tiene que ver con el cuidado del Señor. Vaya conmigo al final del capítulo 2 del libro de Éxodo, bien al final, y va a decir que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el que perseguía a Moisés, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, o los conoció, o los escuchó. Cuando hablamos del cuidado del Señor es que Dios se había olvidado por ellos durante este tiempo. No, Dios nunca se olvida. Dios está en control y Él sabe. Pero recién ahora, usted va a leer en el libro de Éxodo, va a leer que el pueblo de Dios clamó. Recién ese momento, mis hermanos, a veces creo que nos pasa lo mismo. Estamos en situaciones difíciles y tratamos de nosotros de resolver, quejándonos, tratamos de resolver nosotros haciendo las cosas, pero cuando ya no damos más, cuando ya estamos de bruces, ya estamos destruidos, allí nos acordamos de Dios, ¿sí o no? ¿Quién no es así? ¿Quién no hace eso? ¿Quién no recurre a Dios como su último recurso? Yo sé que usted recurre a Dios como su último recurso. No venga a mentirme y me diga, no, pastor, mi primer recurso es el Señor. Porque somos seres humanos. Aunque es cierto, el Señor debería ser nuestro primer recurso. En el momento de sufrir, clamar al Señor. Pero nosotros clamamos ya al final. Y al pueblo de Israel creo que le pasaba lo mismo. Pero mis hermanos, clamemos al Señor. Pero veamos cómo Dios cuida. Dice que Dios ve y escucha. Dios vio y escuchó. Subió el clamor de ellos. Vio su gemido. Mis hermanos, me lleva el texto a pensar este salmo que dice: invócame en el día del dolor, en el día de angustia. ¿Y qué? Dice, ¿te escucharé? No, dice, y te libraré. Dios escuchó el clamor sincero de adentro, clamando, vio cómo estaban sufriendo. Él escuchó. Y Dios, escuche bien, porque aquí vamos a estar terminando, escuche bien, porque Dios no solamente ve y escucha, sino que Dios cumple sus promesas. La promesa dice acá que Él vio a Abraham, Isaac y Jacob, ya sea 200 años atrás o 400 años atrás. Dios no se olvida de la promesa que había hecho con su pueblo de bendecirlo y hacer una gran nación y darle una tierra. Dios cumple su promesa. Él sabía y Él estaba atento, y en el momento exacto Dios va a cumplir tu promesa. Señor, mis hermanos, estén atentos a esto. Crean que el Señor va a cumplir la promesa. El Señor dijo que estaré contigo todos los días del mundo. No te faltará nada. Él estará contigo. Créele que aún aunque estés enfermo, aún en medio de la pandemia, aún en medio del dolor, aún en medio de la esclavitud, Dios cumple promesas. Y si Él dijo que Él es sí, amén, Él está contigo, porque Él cumple su promesa. Él no es hombre para que mienta o engañe. Él es Dios. Él cumple su promesa. Dijo, miró, vio y Él cumplió su promesa, dice allí. Y se acordó de su pacto, de su promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Dios contestó, Dios contesta, Dios cumple promesas. Y mis hermanos, Dios usa a sus hijos. Dios usa a su pueblo. Dios te utiliza, nos usa como parte de su plan. Esa es la historia de Moisés, esa es la historia del Éxodo, la historia de Dios trabajando con el pueblo, trabajando con el faraón, trabajando con Moisés. ¿Para qué?
para usarlos a través de su historia, porque es nuestra historia. Espero que abrace el libro de Éxodo y se enamore durante estos 2 meses. Vamos a estar estudiando el libro. Pero mis hermanos, recuerde que hay un pueblo que pasa dificultades así como nosotros. Hay un pueblo que pasa dolores así como usted lo está pasando. Pero también, Señor, hay hermanos y líderes, hay un siervo como tú y como yo, dispuestos, pero tenemos que aprender a entender los tiempos del Señor y entender que hay tiempos para prepararnos y tiempos de sufrimiento y darnos cuenta que no somos nada sin Cristo. Él en el desierto se dio cuenta que Dios es todo. Y nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que pasar por el desierto y darnos cuenta que Dios es todo para nosotros. Y enseñarle luego durante los 40 años al pueblo que Dios estaba. La nube estaba y se movían. Cuando la nube no se movía, ellos no se movían. El que abrió el mar Rojo fue Dios. El que los libró fue Dios. Fue la mano de Dios. Creamos en esto. Creamos en sus promesas. Porque el Dios eterno, el Dios y Padre, es el Dios, es el único Dios que responde, está atento a sus promesas y a su pacto y está pronto a cumplir. Mis hermanos, créele a Dios. Hoy empezamos un año nuevo, un 2021. Asustados, sí, tremendo, sí, pero mis hermanos, no digamos como el pueblo de Israel que dijo, hubiese sido mejor quedarnos atrás. No, créale y marcha hacia adelante, solo marcha hacia adelante. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga.